Estamos muy felices de estar inaugurando muy pronto la gira europea de la gran exposición La Menezunda según Marta Minujín. En 1965, acá en Buenos Aires, existía un fenómeno muy curioso que existía en otros países del mundo. Sin saber nada de lo que pasaba en otro lado, nosotros avanzamos con una idea de crear un arte que se saliese de las paredes, o yo, en el caso ese, inmersivo, que la gente viviese en arte y no lo mirase como en un museo una obra pública. Entonces, con Rubén Santantonín, que ya hacía cosas, y yo hacía objetos, y hacía colchones grandes, que ya había estado en París, colchones grandes y todo, se nos ocurrió a los dos juntos inventar una representación de Buenos Aires en arte dentro de una ciudad donde vos podías tener como condensada la cultura de la ciudad. Este es un proyecto que nació cuando llegué al Museo de Arte Moderno a la dirección en el 2013. Me acerqué a Marta, una de las más grandes artistas argentinas de todos los tiempos, para ofrecerle cumplir uno de sus sueños. Y entonces Marta primero eligió reconstruir una obra de los años 80 que ella proyectó pero que nunca pudo realizar. Y luego empezamos a trabajar en esa obra, en cómo sería la planificación y tal. Y un día me llamó y me dijo: Victoria, te tengo que hacer una confesión. Yo sueño con volver a ver La Menezunda. Victoria Norta me invitó a exponer yo en el museo y yo le dije: lo mejor de todo es hacer La Menezunda. Y ahí nos pusimos a trabajar, dijimos: lo vamos a hacer, vamos a lograr este sueño para Marta Minujín. Y empezamos a trabajar con un equipo extraordinario. En su momento la obra Marta y Rubén la hicieron y duró 15 días y se rompió y se destruyó, digamos, por completo y no quedó nada. Lo que se hizo fue una reconstrucción muy precisa a partir de las 20-25 fotos que había del proyecto original. Había también unos minutos de video, de algunos videos, y por supuesto la memoria y la reconstrucción que nos podía dar Marta. Y allí nos largamos a reconstruir la gran obra mítica de Rubén Santantonín y Marta Minujín, La Menezunda. Se había presentado 50 años atrás en el Instituto de Itela de Buenos Aires. Con lo cual, en el 2015, Marta y el museo deciden encarar esta reconstrucción. Buscamos la mayor precisión posible en cuanto a la reconstrucción formal y material de la época. Hicimos la investigación material para llevar adelante la reconstrucción. Eso implicó adivinar cómo era esa planta, ¿no? Como tratar de juntar archivo para entender cómo era la disposición de esos espacios, porque digamos, no teníamos planos y solo teníamos algunas fotos y algunos videos, entonces de alguna forma hubo que descubrir cómo era esa planta. Y que estábamos confiando no solo en las fuentes documentales a las que pudimos acceder, sino también de una manera muy protagónica en la memoria de Marta Minujín, que es extraordinaria, hay que decirlo. Marta tenía memorias muy
vivas y específicas de cómo había hecho las cosas, uno por uno de los materiales, investigar qué eran, cómo se habían conseguido. Por ejemplo, Marta usaba muchos materiales súper comunes para la cultura argentina de la época, entonces un papel metalizado que quizás se usaba en la escuela, que los chicos lo usaban normalmente, ella lo usó para forrar paredes como si fuera un empapelado. Bueno, y así un sinfín de cosas que nada, fuimos investigando y llegando a los materiales exactos, y muchas cosas se reconstruyeron a partir de fotos, o sea, copiando y calcando efectivamente el túnel de neón a través de los materiales que teníamos. Contratamos a un neonero. Siento que soy un artista plástico, un creador, soy un escultor que hace pequeñas cosas y cosas grandes también. Empecé tallando en madera de chico, después empecé con los metales, después de visitar el taller de mi tía Noemí Herstein, me fui enamorando de los metales y bueno, siento que soy un escultor que hace joyas. Empecé trabajando en plata, después me animé, hice cosas de oro, de platino. Me animaba a hacer disparates porque como yo aprendí solo, autodidacta, no tenía límites, entonces hacía cosas locas y disparatadas. En el año 73, en la exposición que hice en Madrid, presenté anillos cinéticos que se movían. Era una revolución. Por eso después cuando fui a París, Blanca Álvarez de Toledo me presentó a Pierre Cardin, que quería que trabaje con él. Y bueno, pero yo quería volver a la Argentina y trabajar desde acá y no acepté la oferta. La inspiración aparece, es como se forma una foto en mi cabeza, sin ninguna cosa que la provoque de golpe. En mi cabeza tengo una foto y tengo como una nota que me hicieron en la revista Sumo una vez que decía diseño por compulsión. En realidad es realización por compulsión, porque el diseño lo tengo en mi cabeza, pero tengo la compulsión, necesidad de hacer esa pieza. Es inevitable. Nunca se sabe de dónde va a venir la inspiración. Eso me pasó cuando hice las puertas del templo Amijay, que me pedían que yo presente diseños, pero la inspiración no viene cuando uno la llama, viene cuando viene. Una vez conocí un joyero que estaba montando una pequeña joyería en Recoleta. Me dijo, ¿por qué no traes piezas? Un arquitecto va a ser el vendedor. Bueno, yo nunca tuve piezas en una joyería, pero bueno, me tentó. Le llevé las piezas y a la semana un día me llama y me dice, mirá, te vendí un collar, pero la clienta que lo compró quiero que se lo entregues vos en persona. Bueno. Digo yo, bueno, yo puedo ir a las 7 de la tarde. Fui y era María Kodama que me quería conocer. Y le entregué el collar y nos sacamos una foto. Y de ahí nació una amistad, nos veíamos seguido, vino a muchos cumpleaños míos, pasamos muchas 31 de diciembre cenas juntos. Y todos los años me compraba 3 o 4 piezas. Se enamoraba de una pieza y listo. No preguntaba, no le importaba cuánto costaba. Podía ser una pieza barata o una pieza muy cara.
y al mismo tiempo era muy generosa, porque una vez me compró un anillo, me acuerdo que costó $800, y me dijo que al día siguiente se encontró con una amiga muy querida, que es una escritora, Lina Diaconú, y le regaló un anillo. La amiga le dijo, qué lindo anillo, se lo regaló al día siguiente que me lo había comprado. Estoy muy contento que nos pudimos conectar con Victoria Kodama, que es la sobrina de María, que tiene varias joyas de María y que vamos a poder en mi exposición tener una vitrina con joyas de María. La verdad, me alegró muchísimo. Mi exposición se inaugura el 11 de diciembre con un vernissage en la galería que se llama Zulay Art Gallery, que queda en Avenida Libertador 1028, a metros de Callao, a las 19 del día 11 de diciembre. Y ahora nos vamos para la zona del oeste, agarramos Avenida Rivadavia y nos vamos para la zona de Caballito Flores. Este fue el Palacio Muñiz, que estaba ubicado en Rivadavia y Mármol, que es casi el límite entre lo que es actualmente Almagro y Caballito. Otra residencia de la Avenida Rivadavia es Rivadavia y Gascón. Nos vamos acercando a lo que es actualmente el Club Italiano. Observen que no solamente estaba esta residencia, sino que atrás se puede ver otra. Y al lado otra quinta que había. Teníamos residencias por todos los barrios. De ahí en más que viene un túnel de neón, todas las luces de la calle Lavalle, viene la televisión, la gente se paraba a ver la televisión en la calle. Primero entraba por una silueta, atravesaba un túnel de neón, volvía a bajar sin meterse en el dormitorio que pasaba por al lado, pero no se metía, volvía a subir y se veía en televisión reflejado, y también el invento de verse a sí mismo en circuito cerrado. Ahí bajaba y se metía en un dormitorio real, escuchando la música. Yo llevé mis propios muebles ahí, yo tenía 24 años, 1965, y llevé mi propio dormitorio ahí y pusimos una pareja en la cama. De ahí salía y bajaba y se metía en el cerebro de una mujer que en ese momento, yo decía que la mujer en ese momento lo único que le importaba era maquillarse, entonces toda rodeada de maquillaje, donde había una maquilladora e inclusive una mujer que hacía masajes. Entonces la gente pasaba por ahí, entraba en un canosto giratorio que giraba y paraba en distintas puertas. Por ejemplo, paraba en una que era una espiral, círculo, que el techo subía, el piso subía y el techo bajaba, y ahí la gente caminaba en espiral, en círculo, todo rodeado de intestinos, con ruido de intestinos,
por eso también era el tema del cuerpo humano, y después se metía en un agujero en la cabeza y veía películas en ese momento de Ingmar Bergman, que era lo que estaba de moda, el gran cineasta sueco. Después de ahí salía, volvía a estar en el canasto giratorio de todos colores que giraba, y de ahí pasaba a una ciénaga. Ahí caminaba, paredes blandas, una ciénaga que caminaba, que se hundía hasta las rodillas, y miraba por un agujero donde veía la cara de la mujer, donde era la cabeza del maquillaje, reflejada en un espejo gigante. De ahí salía y se metía en un pequeño teléfono, el interior de un teléfono antiguo que tenía olor a dentista, se pasaba la hora y tenía que marcar un número para que se le abra la puerta. Eso a la gente a veces le daba pánico, y ya se sentía perdido. Se le abre la puerta y pasaba al interior de una heladera con un frío terrible, se metía en la heladera, de ahí pasaba a un bosque de formas, donde había formas peludas, formas suaves, formas duras, y se atravesaba esa selva casi sin ver mucho, y ahí llegaba a un pentágono de espejos, que eso era como de vuelta a la calle Lavalle, con una cabina que te metías, había olor a fritura, como había siempre en la calle Lavalle, olor a empanadas fritas, a todo eso, y miles de luces, ventiladores que ponían en marcha papel picado. Había durado solamente 15 días, estuvo abierta al público, la vieron varias personas, pero no todas las personas que hicieron la cola en ese momento, y dijimos, vamos a reponer esta gran obra para la historia del arte argentino, para que pueda ser accesible a la mayor cantidad de personas, que por fin puedan conocer una obra tan mítica como lo fue La Menezunda de Marta Minujín y Rubén Santantonín. El Palacio Videla Dorma, ubicado frente al actual Parque Rivadavia, o lo que fue la quinta de la familia Lezica, que lamentablemente no he podido conseguir una foto digna para mostrarles, pero era un caserón estilo del barroco español, con reminiscencia después de cambios que le fueron haciendo de italiano, y se decidió tirarlo abajo, como también se tiró abajo la residencia de Felicitas Guerrero para hacer el Parque Rivadavia. Pero enfrente se tuvo el Palacio de la familia Videla Dorma, que después fue también sede de la Escuela Naval, y sin embargo se lo tiró abajo. Esta por suerte está en pie, la muestro porque es casi al lado del Palacio Videla Dorma. Esta es la residencia Wankling, que actualmente es un colegio. Vendría, mejor dicho, para ubicarnos. Si nos vamos cruzando la calle Campichuelo, está el Club Italiano, que a sus costados también tenía dos residencias con cúpulas, con lo cual el conjunto arquitectónico quedaba brutal. Uno cruzaba la calle y se encontraba esta residencia, luego la iglesia de Cacupé,
y luego se encontraba con el Palacio Videla Dorma. Y durante muchos años los restos de la residencia Lezica enfrente. Lamentablemente no se supo conservar este hermosísimo palacio. Entonces, lo interesante de la Menezunda en 1965 fue que la gente quedó atónita, sorprendida, y había colas que la gente esperaba 3 horas y media para entrar y la gente se reía. Bueno, llevado al momento actual, que después se realizó en el Moderno 50 años después, donde resucitó de manera muy pareja, muy bien. También había colas siempre para entrar, pero ahí ya se veía todo lo que pasaba dentro de los ámbitos, que son 11. Y después, a partir de las fotos, un poco lo que hicimos fue intentar armar una planta del espacio, o sea, un recorrido, ¿no? Tratar de recrear el recorrido original, que consistía en atravesar una habitación atrás de la otra hasta el final de la exposición, ¿no? Desde comienzo a fin. Así que ese fue un proceso extraordinario de muchísima investigación, de análisis de todos los fotogramas de las películas y de las fuentes documentales a las que pudimos acceder para entender cómo fue la construcción de esa obra en 1965, qué materiales se utilizaron. Volvimos a utilizar los mismos materiales que existían ya en el año 65, volvimos a usar los mismos métodos constructivos para reponer la obra con la mayor fidelidad posible. Marta al día de hoy te puede contar específicamente qué material usó o dónde lo había conseguido o cómo, y eso siempre es como muy rico para investigar. Luego, después de que se presentó esa exposición en el 2015 en el Museo de Arte Moderno, se vuelve a reconstruir la Menezunda con partes originales de esa reconstrucción del 2015 y partes nuevas que se hicieron en Nueva York, en el New Museum de Nueva York. Entonces, en el 2019 se vuelve a presentar la Menezunda, esta vez se llamó la Menezunda Reloaded, en 2015 fue la Menezunda según Marta Minujín, porque como ella era la que estaba haciendo la reconstrucción y fue una obra que se hizo con sus amigos artistas, con Rubén Santantonini, con un grupo de artistas. Entonces, en esta ocasión le pusimos la Menezunda según Marta Minujín para tener una versión que representara la versión del 65 a través también de la memoria de Marta. Desde entonces, desde el año 2019, que estamos trabajando arduamente las dos instituciones, Tate Liverpool y Museo Moderno, en una colaboración contractual para poder llevar a cabo la enorme gira europea de la Menezunda según Marta Minujín. Ahora, en el 2024, se vuelve a reconstruir una nueva Menezunda con piezas originales del 2015 y con muchas partes de la exposición que se construyen directamente en Dinamarca. Esta gira es un proyecto de alta complejidad. ¿Por qué? Porque implica adaptar una obra de 1965 que estuvo hecha para un público y una institución que tenía otras formas de comportamiento a las actuales, no solo a la actualidad, sino a 4 museos diferentes en Europa, con 4 arquitecturas completamente diferentes, 4 pautas y protocolos de accesibilidad y de seguridad muy diferentes, y que una única obra pueda ser reconstruida en Dinamarca bajo el liderazgo y la supervisión del Museo Moderno y luego pueda ser adaptada a todas esas circunstancias en 4 importantísimos museos europeos. Y un poco lo que hubo que pensar ahora era la dimensión de un tour que nos obligaba a pensar la obra que ya la habíamos pensado de forma modular en el 2015, pero sí prepararla para que viaje y esté tantos años siendo armada y desarmada. Entonces eso obviamente hizo que requiera ajustes, nuevos planos o nuevas formas de dar cuenta de todo ese proceso y de esa información para que esto sea fácilmente de alguna forma llevado a cabo en cada institución. Es por eso que se hizo todo un trabajo nuevo de reconstrucción de los espacios, en donde se diseñó cada parte, cada pieza de la exposición, las paredes, los pisos, los techos, los
componentes de cada habitación, todo se volvió a rediseñar para que pueda ser modular, desarmable y rearmable en otros museos. Así que este proyecto que inaugura en pocos días y que ya va a estar inaugurado cuando surja este video al mundo, es un proyecto que es un orgullo institucional y una hazaña y un hito institucional de una importancia pocas veces vista para un museo de la Argentina como es el nuestro. Estamos muy orgullosos y estamos enormemente agradecidos a la confianza de Marta Minujín por hacer este proyecto posible, por permitir que el museo sea su gran cómplice, su gran compañía en este trayecto de cumplir el sueño de dar a conocer la Menezunda a otros continentes, a otros países y a personas de muy diferentes culturas. Estoy muy orgullosa de que la podamos exportar de la Argentina, como quien exporta algo, exporta una lata de comida, estamos exportando Menezunda. Entonces la primera parada en Europa será en Copenhague, una muestra gigante, que paralelamente hay una muestra mía muy grande que ya estuvo en la Pinacoteca de San Pablo, y después parte para el Reina Sofía y vuelve a partir para ir a Bruselas, Bélgica, donde se inaugura en el Centro Pompidou, y después vuelve y ya termina en Liverpool hasta ahora, pero hay posibilidades de que vaya por más países. Así que bueno, estoy contentísima de que logramos exportar un producto argentino a todo el mundo.